Hola familias, ¿cómo están? Bienvenidas, esto es Aquí Entre Papás. Hoy vamos a hablar de la inclusión de personas que viven con condición del espectro autista, específicamente de Asperger, la inclusión de estas personas en la escuela. Y pues vamos a tener como invitada a la maestra Erendira Cuevas. Ella es directora de Fundación Faro de Alejandría. Ellos tienen su sede en Guadalajara, Jalisco, y se dedican desde hace muchos años al acompañamiento de familias de chicos que viven en el espectro autista, y el día de hoy la vamos a tener con nosotros. Les recuerdo que Aquí Entre Papás es un podcast en donde van a poder encontrar información sobre este y muchísimos otros temas que nos van a ayudar a ser mejores familias y pues tener una mejor sociedad. Estamos en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Pocket Cast, en Radio Public, en Google Podcast, en Anchor y en muchos otros, en otras plataformas más. Así que si aún no nos siguen, si aún no se han suscrito, pues denle like, compártanlo para que esta información llegue a más personas. Si ustedes consideran que esta información le puede servir a otras personas, pues hay que compartirlo para que en las redes sociales pues haya esta información que nos haga crecer a todos. Y les voy a compartir, hoy tenemos un regalo para las personas que comenten en el video original de Facebook. Hay que irse al video original de Aquí Entre Papás y nos pueden comentar desde dónde nos ven o nos escuchan, a lo mejor en qué les ha servido los podcasts que han escuchado, y se van a poder llevar una de esas personas. Este libro de Puedo porque me dijeron que sí podía es de mi autoría, y en él van a encontrar pues historias de personas en el espectro autista, entre otras muchas condiciones, y cómo pudieron pues sortear los obstáculos que se les fueron presentando. Algunas de ellas ya son adultos y nos comparten sus experiencias desde el punto de vista de los papás, de los maestros y de la misma persona. Entonces nos comentan ahí, esos comentarios los vamos a tomar en cuenta desde el día de hoy, 7 días más y cerramos el concurso, y pues nos vamos a poner en contacto con la persona que se va a llevar este libro. Si nos ven desde otro país, vamos a ver la manera también de hacérselos llegar, ya sea por Amazon o por alguna plataforma. Y si nos ven aquí en México, pues vamos a podérselos mandar pues por alguna de las plataformas de Mercado Libre o de Amazon. Pero lo tienen que comentar en el video original de Facebook de Aquí Entre Papás, pues para poder tener el conteo de las personas. Y pues bienvenidos a todos. Quiero darle la bienvenida a la maestra Erendira. Es un placer, ella ya ha colaborado con nosotros en este podcast de Aquí Entre Papás. Pueden buscar otros temas porque ella es una experta en el tema de autismo. Es la maestra Erendira Cuevas y directora de Faro de Alejandría. Muy bienvenida, maestra. Estamos muy contentos de que esté con nosotros el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, Patti. Es un gusto estar de nuevo en este programa y compartiendo este tema que tanto me apasiona. Sí, maestra, se ve que sí, y eso yo creo que es lo que ha llevado a Faro de Alejandría pues a darle ayuda a tantas personas que han pasado por ahí. ¿Cuántos años llevan ya, maestra? Estamos cumpliendo en este mes 19 años, Patti. Toda una vida, maestra. Pues muchas Sí, felicidades. Muchas felicidades. gracias. Maestra, pues el día de hoy queremos platicar de un tema, y también pues durante el programa que nos invite van a tener, sé que un evento el día viernes. Entonces también que nos esté platicando qué es lo que van a tener pues para las personas interesadas, pero sobre la inclusión de personas que viven con la condición de Asperger en este caso. Y pues las características primero para saber de qué estamos hablando, y por qué es tan importante tener en cuenta, porque de repente, como usted ha dicho, son los grandes olvidados. Las personas con Asperger son los grandes olvidados porque como aparentemente ahí van, de alguna manera ahí se van integrando, entonces de repente olvidamos que siguen necesitando apoyo en algunas cosas. Entonces nos gustaría que nos platicara, maestra, sobre eso. Gracias, Patti. Pues mira, para comenzar, quiero compartir que por ahí en los años 94, 95, que fue cuando comencé a trabajar con diagnósticos, y la gente me preguntaba, sobre todo compañeros del área educativa que capacitábamos también, me preguntaban acerca de Asperger, porque en ese tiempo estaba separado Uh-huh, autismo y aparte era Asperger. uh-huh. Eh, se preguntaban y me preguntaban cómo era la diferencia, y yo les decía, bueno, son los mismos rasgos,
pero muy atenuados, muy leves. Y en este discurso que yo hacía, Pati, interiormente pensaba, pueden a lo mejor por sí solos, pueden a lo mejor con la ayuda de la familia. Y, y así ha sido efectivamente con muchos, pero no con todos, Pati. En los últimos años han venido por diagnóstico a Faro de Alejandría adolescentes, jóvenes y también personas adultas, porque pues se quedaron en el limbo, no supieron qué había sucedido y algunos otros vienen para corroborar. Como en este proceso, Patti, ya no aplicamos pruebas, sino que es con entrevistas a la familia para conocer la historia y entrevistas a la misma persona para conocer acerca de sus vivencias, emociones y manera de pensar. Y en esta parte de recuperar vivencias, Patti, me he dado cuenta que la persona con Asperger la ha pasado igual de mal que los chicos con autismo. Pero ha sido menos evidente porque ellos son muy reservados. Por lo general no cuentan lo que les pasa. Y esa es una característica general del autismo. Si quien tiene un hijo con esta condición, independientemente del nivel, por ejemplo, cuando eran pequeños, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Qué hiciste? Trabajé. ¿Pero qué más hiciste? Trabajé. O sea, entiéndelo todo, ¿no? Trabajé. Sí, de por sí con Pero otros niños eso pasa, sí, ¿verdad? exacto. Entonces, esta parte es un poco complicada que los niños nos cuenten cosas. Y bueno, volviendo a la idea en la que estaba, eh, ha sido un golpe para mí, un golpe profesional y me siento en deuda con esta parte de población, porque los papás, obvio, igual que yo, se fueron con esta idea, muchos padres, y soltaron a sus hijos en el sentido de que hagan las cosas solo, sin visualizar el nivel de ayudas que se requiere. Y es que esto no es muy perceptible, Pati. Entonces, si esto ocurre con las familias, si esto ha ocurrido con esta persona que están viendo, que es una persona que tiene bastante camino en este ámbito, Sí. ¿qué podemos esperar de las personas en los entornos comunes? Llámense terapeutas, médicos y sobre todo profesionales de la educación. Sí. Y a partir entonces de estas ideas equivocadas es que no hemos sido justos con ellos. Hemos cometido muchos errores y no les hemos tendido la mano en la medida que lo necesitan. Porque también esto es un llamado, las ayudas no tienen que ser de más, ni parejas para todos. Las ayudas tienen que ser como un chaleco a la medida. Y en esto nos basamos en análisis funcional para conocer qué tanto la persona ocupa en qué áreas, qué tanto conoce de sí mismo y qué tanto sus habilidades de comunicación y sus habilidades sociales, que son los tres aspectos más fuertes en donde ellos requieren el apoyo. Entonces, partiendo de ahí, Pati, creo que aquí tenemos ya punto de charla para el tema de la inclusión. Si no lo he reconocido, entonces también no he hecho lo necesario para su inclusión acertada y justa. Sí, maestra, y ahora como usted lo mencionaba, que ya no es como una entidad aparte, sino que está incluido en el espectro autista, pues hay mucha confusión también entre los papás y también entre los maestros, ¿verdad? Yo pues le hablo como maestra de preescolar. Entonces los papás llegan un poco confundidos sobre qué nombre ponerle a la situación del niño y los maestros también tenemos ahí una dificultad de que, como dice usted, qué tanto le tenemos que adaptar el currículo a ese niño o en este caso ya cuando son más grandes, adolescentes o jóvenes que ya van a entrar a la universidad. Entonces, pues nos hace falta platicar sobre este tema, o sea, ponerlo sobre la mesa y platicar, viendo como usted dice, cada persona es diferente, o sea, cada familia es muy diferente y tenemos que hacer casi, pues sí, conocer a esa persona, a ese niño o ese muchacho
para saber en qué áreas están necesitando ayuda y en qué áreas ya podía hacerlo solo. Creo que ahí es una Exacto, gran Pati. dificultad para nosotros como maestros. Si no conocemos esa parte, pues, ¿cómo le vamos a hacer para incluirlos, maestra? Así es, Pati. Yo quisiera retomar una parte, para hablar de ellos, quiero tomar una parte de lo que nos marca el currículo educativo desde los niveles de preescolar. Uno de los aprendizajes básicos en preescolar es el esquema corporal, para poder ir construyendo en la mente el yo como soy. Soy niño, soy niña, tengo pelo largo, tengo pelo ondulado, mi pelo es rubio, mi pelo es oscuro. Y después de identificarme a mí, porque en esta edad recordemos que se acentúa y se ratifica la diferenciación del yo, del no yo, y empezamos a identificar a los otros. Y entonces, después de conocer mis rasgos físicos, empezar a guiar al niño a darse cuenta de los rasgos físicos de los otros. ¿Para qué? Me acentúo a mí mismo y voy encontrando estas diferencias. Más adelante en el currículum aprendo a conocer mis rasgos de personalidad. Y para esto, bueno, ya me fueron dando el conocimiento de emociones, las básicas, enojo, alegría, pero luego voy conociendo otras y voy reconociendo cuáles están en mí y cuáles son en el otro, que van constituyendo elementos para consolidar alguna amistad. Cuando los niños ya llegan a primaria, tienen una intuición básica de la amistad y pueden empezar a nombrar las características del otro. Eres muy alegre, tú me tienes paciencia, tú me explicas, o me caes bien. A lo mejor todavía algo muy, muy sencillo. Bien, me regreso. La persona con condición de autismo, y en este caso me estoy refiriendo a la de Asperger, le cuesta trabajo la construcción del autoconcepto, comenzando en lo físico. Cualquiera de nosotros podemos hacer un ejercicio preguntándoles, ¿cómo te describes? Y nos van a decir cuando mucho 5 rasgos, no dicen más. En cambio, si le preguntamos a cualquier otra persona neurotípica, nos va a dar muchos. Mi pelo, mis orejas, mis ojos, mis labios, mi estatura, mi talla. Sí, incluso podemos decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta de nosotros, ¿no? A mí no me gusta que soy obesa, ¿no? Y bueno, cualquiera puede decir hasta el pelo. A ellos les cuesta mucho, primero, nombrarse. Segundo, identificar qué les gusta y qué no les gusta. Y en este escucharlos podemos escucharles decir cosas que les han dicho mucho las personas. Por ejemplo, pues me han dicho que tengo ojos grandes, o lo repiten sin que digan me han dicho. Pero luego en el punto de la diferenciación o en el punto de explorar más acerca de este autoconcepto físico, te dicen, no, ya, hasta ahí, sí, ahí se limita. Si les preguntas entonces de sus rasgos de personalidad, se quedan todavía mucho más cortos, ¿va? Claro. ¿A qué voy con todo esto, Pati? Si hay una dificultad o una limitación en este autoconcepto de lo físico y de mi personalidad, por consecuencia, esta dificultad está también en reconocer a los otros. Y si no los puedo reconocer, entonces me cuesta trabajo intuirlos, como cuando hablamos de situaciones de empatía, que ocurre algo y yo volteo y supongo que él está sintiendo algo a lo que yo siento en esas situaciones. Ahí, esta es una característica típica de la persona con condición de autismo. Y entonces, si no identifica la necesidad del otro, entonces tampoco encuentro una reacción. No No sabe es qué que no le hacer. importe, es que no la ve, no la puede visualizar. Maestra, y en este caso, como el ejemplo que mencionaba, no es un problema de comunicación, que el niño no nos pueda decir las características de su persona o de otro niño, porque en otra condición la maestra en el salón de clases diría, bueno, si este niño no me puede mencionar lo que le estoy pidiendo de las características, pues que me lo dibuje.
Pero entonces aquí el problema no es la comunicación, ¿verdad? En la No, vía de efectivamente, comunicación. exacto. Son, bueno, lo que voy a mencionar, lo que acabo de mencionar y los otros rasgos que voy a mencionar son van constituyendo un estilo de pensamiento y esta es la parte que nos confunde porque no está reñido con la parte de la inteligencia. En ellos hay inteligencia, ¿sí? Solo que es un estilo de pensar, un estilo de fijarse en solo determinadas cosas. Pero ahí es donde voy poniendo la observación, voy poniendo lo que es el área de oportunidad. Si mi hijo está limitado en esto, ¿qué tengo que hacer? Volvérselo a enseñar, ¿sí? Con Practicar, detalle, practicar. ¿sí? En el paso a paso. Eres así. Ahora fíjate en mí, mi pelo es así, el de papá es así, el de tu tía fulana es así. Y luego le hago marcar los detalles de las otras personas y lo voy retomando. Mm, Entonces, no es problema de inteligencia, es que en su momento no se fijó y lo pasamos por alto, lo dimos por hecho que él lo tenía y lo asumía y entonces nos brincamos. Pero es una parte del proceso que se puede retomar. Esta parte de la comunicación que dices, Pati, es cierto, si el niño no lo comunica, no porque no tenga la capacidad de comunicarlo, sino porque es algo en lo que no se ha fijado. Cuando yo le haga notar y pueda ver estos detalles, los va a nombrar, ¿Y por qué los va sería a nombrar tal importante, cual. maestra? Porque podría alguien pensar, pero pues qué importancia tiene eso para, pues para la inclusión en la escuela, que el niño sepa identificarse e identificar a otros. Exacto. Tiene mucha importancia y generalmente o no se la damos o no nos hemos dado cuenta. Y hay que dársela porque de aquí, de esta parte de la identificación propia y de la identificación de los demás, viene la empatía y vienen muchas otras cosas. Parte de lo que viene ahí, por ejemplo, como una consecuencia, es los juegos en cualquier edad. Ujú. Y también las características que acabo de hablar, en cualquier edad podemos retomar esta reeducación. Los juegos están llenos de inferencias, están llenos de intenciones. Si son juegos de estrategia, cómo ganarle al otro, si son juegos de equipo, es la estrategia más el cómo está pensando mi compañero Ujú. pensar cómo está pensando el contrario, ver lo que está ahí en físico e imaginarme, esto es lo que estoy viendo, las canicas están de este modo, pero él probablemente va a querer mover para acá, para acá, para acá. Entonces sí, toda esta estrategia, eh, a muchos de ellos les da pereza, pero es un ejercicio buenísimo el jugar en casa, porque les enseñamos estrategias de vida, les enseñamos a pensar que los demás también piensan, Ujú. que los demás también tienen una estrategia, que los demás también tienen derecho, y que es tu turno, luego mi turno, tu turno, luego mi turno, y que si gano, tengo una chance de actuar de tal o determinada manera, y si pierdo, tengo otra chance de actuar de tal o determinada manera, y si pierdo, ¿qué tanto pierdo? Perdí nada más, o perdí los dulces que quería, y no tengo otra manera de obtener los dulces que estaban ahí en el monte de premio. Entonces, jugar diferentes cosas en casa es un ejercicio excelente. Pero ojo con eso. Antes de jugar, tenemos que evitar arriesgar al niño a la frustración. Antes de jugar, tengo que explicarle de qué es el juego. Al niño joven, al adulto de quien estemos hablando, ¿no? Ujú. Tengo que explicarle de qué se trata el juego, cuál es la meta, cuáles son las estrategias, cuáles son los materiales, cuáles son los probables trucos. Y al final también, si se gana, que se gana y si se pierde, que se pierde. Y luego le voy dando el acompañamiento en el paso a paso. Porque si yo no hago todo esto, al final de cuentas, cuando ocurra, como aprendimos nosotros, ¿no? Vente a jugar y cuando pierdas te avisamos. Así Ajá, aprendimos sí, la mayoría, ¿sí? sí. Y fue dominar frustración. Bueno, ellos tienen menos tolerancia a la frustración, por eso hay que irles anticipando. Entonces, si lo dejamos a que viva una frustración, probablemente
no ya no va solamente a querer participar nunca en este juego, ya no va a querer participar en ningún otro juego de mesa que yo lo voy a invitar. Y bueno, los de mesa nos enseñan muchas cosas, pero hay muchísimos otros juegos que son de otro tipo y también tenemos que enseñarlos. Ahora, hay juegos que no tienen, por ejemplo, un inicio y un fin, por ejemplo, hacer cosquillas. Perdón, Sí, hacer maestra. cosquillas. También eso tenemos que decirle, vamos a jugar hasta tal tiempo, o hasta tal rato, o hasta que ocurra, hasta que llegue mamá, o hasta que llegue la abuela, o hasta que el reloj marque tal o tal cosa, para Planificarlo. saber en dónde está el término. ¿Sí? Planificarlo. Ahorita que comentaba eso, maestra, de los juegos, por ejemplo, en la escuela, yo me estoy imaginando, ¿verdad? Como maestra de un grupo en donde haya algún niño en el espectro autista. Si no conocemos estas características, pues podemos cometer ese error de vamos a jugar y en el camino pues van a aprender, ¿verdad? Y sucede también en los deportes, sobre todo Ujú. en juegos de equipo. Sí, Entonces, si no le explicamos a este niño con esta condición, entendiendo por qué lo vamos a explicar, o sea, por qué nos vamos a tomar ese tiempo, como dice usted, ya no va a querer participar y por la forma como reacciona, sus compañeros ya no lo van a querer incluir en el equipo. Entonces ahí es bien importante como maestros conocer estas situaciones que usted nos está comentando y que pudieran parecer muy obvias, pues ahí el niño que vaya aprendiendo y que aprenda a perder, ¿sí? Porque hemos hablado mucho de la tolerancia a la frustración en este podcast, pero tenemos que entender que las personas que viven con la condición de espectro autista, pues su cerebro, digamos, mm, ve el mundo de otra manera y tenemos que irles ayudando para que lleguen a lograr pues integrarse en un grupo. sí, Pati, acabas de mencionar algo muy importante, cómo el adulto al dejar cosas obvias, sin querer, sin darnos cuenta, estamos siendo excluyentes. Uh -huh. Para considerar, y no solamente a las personas con condición de autismo, a todos, tenemos que considerar que la vida cotidiana está llena de inferencias. Nuestro día a día, minuto a minuto, hora tras hora, está llena de inferencias de cosas que no están dichas, no están escritas y llenas de planificación. Por ejemplo, las personas que nos están escuchando ahorita tienen un cálculo de que esto va a durar cuando mucho 30, 40, pero no va a pasar de una hora o de hora y media menos. Y que a partir de ahí, ¿qué va a hacer con su tiempo? ¿A dónde va a ir? ¿Qué va a realizar? ¿Con qué? ¿Qué necesita? Y a veces cuando estás pensando en esto, en el que necesitas, te distraes de este momento. Bueno, este tema de inferencias a nuestros chicos con condición de autismo se les dificulta mucho, porque las inferencias están basadas en que yo pueda dar lectura en primera, a lo que sí puedo ver. Yo entro a un lugar, veo las características, personas, y rápido doy una lectura, pero también debo dar una lectura, o sea, aprendemos a dar lectura a lo que no estamos viendo, de lo que estamos hablando, de una planificación posible. Esto suele ocurrir y es como parte de las características de las personas con esta condición. Por eso la dificultad para planificar, por eso la dificultad para participar en situaciones imprevistas. Ellos mismos expresan, no me gustan las sorpresas, Uh -huh. porque no saben cómo reaccionar ante un hecho nuevo. Vamos a suponer que estamos en la secundaria y él está esperando que venga el siguiente maestro y el resto de los compañeros, ¡eh, que va a venir el maestro de más! Y él, es un problema, o sea, ¿qué voy a hacer? No va a venir, ¿qué voy a Uh hacer? -huh. Sí, Uh -huh. no sabe qué hacer con su tiempo, no sabe qué, voltea y los mira, no, de repente no le puede dar lectura a esto que está ocurriendo, ¿por qué la alegría? O sea, porque los demás quieren jugar, ¿saben? X cosas se les ocurre Improvisar, con su tiempo. improvisar. Uh -huh. Y a nuestros chicos eso les causa problema. Por eso muchas actividades están como rutinarias.
Y he encontrado escuelas que manejan con método rutinario como si esto es lo que pretendemos del niño. Han perdido de vista que la rutina es para ayudarle a organizar, pero también para aprender a flexibilizar y debe tener como propósito llegar a la autonomía. Y muchos lo trabajan como si esta es su meta de vida. Y así no es la vida. O sea, tenemos que Así entender no. que los estamos preparando para la vida, no para que funcionen en la escuela y esté todo en orden ahí. O sea, Sí. ahí es un ambiente seguro y controlado, es lo que debemos pretender, porque va a salir al mundo y en el mundo pues no van a tener consideración muchas veces. Exacto. Entonces sí Exacto. es bien importante eso que comenta. Y en este caso, maestra, ya cuando estamos hablando de preparatoria y de universidad, pues como el niño ha ido pasando de año y pues medio ahí no sé, ha funcionado de alguna manera, llegan muchas veces los chicos tienen miedo a ese paso, digamos, de la universidad y sobre todo los papás también. Es ese miedo de ¿y ahora qué va a pasar en la universidad? Porque ahí van a requerir más autonomía, más flexibilidad para cuando hay momentos así en los que pues, suceden cosas imprevistas y más práctica ya en el mundo real, en situaciones pues quizás de estrés, dependiendo de la carrera que elijan. Ahora, también hay perfiles, ¿verdad? O sea, también ayudarles a elegir a los chicos Ujú. aquello que se les facilita y aquello en lo que son buenos y para eso es muy importante acompañarlos desde pequeños en todo esto que comentaba de irse conociendo, ir conociendo en qué soy bueno, qué se me facilita y qué es lo que me gustaría hacer en un futuro. Yo creo, maestra, que ya cuando van a entrar, por ejemplo, a la universidad, nos ha faltado mucho en todos los aspectos que los chicos tengan como una interacción más real si dicen, no, es que a mí me gustaría ser médico, bueno, pero qué es ejercer la medicina? Que tuvieran a lo mejor esas visitas guiadas y contenidas a esos lugares de lo que ellos se quieren dedicar a hacer. ¿Cómo ves qué Fíjate aspecto? que sí, Pati, esto me parece muy valioso porque si bien hay una parte que las universidades se han interesado en hacer, que es la parte de la orientación vocacional, sin embargo, yo la veo todavía como con muchas áreas de oportunidad porque el chico con condición de Asperger se fija en lo que acabamos de mencionar, ¿no? Se fija solo en ciertos aspectos y no olvida valorar qué partes del desempeño como ser humano se están requiriendo y lo sumo a también la falta de información de la familia para orientarles en este sentido. Y entonces, a veces los chicos eligen carreras que tienen una fuerte vinculación con habilidades sociales, en donde tengo que incluir a mi paciente o a mi cliente, en donde tengo que, más allá de escucharlo, ver sus reacciones o considerar sus posibles pensamientos e ir indagando más o ir teniendo sospechas de para ir avanzando en la profesión. Por ejemplo, la abogacía, que Imagínense. tiene que ver no solamente con mi cliente, sino con quien estamos litigando, y el contrario, o sea, ahí se manejan emociones, se maneja mucho la mentira, no solamente lo legal, puede tener el chico muchas habilidades para aprenderse todas las leyes y traerlas al dedillo, pero poder analizar situaciones. Luego, todas las vinculadas con humanidades, pues todas las vinculadas con humanidades que tienen que ver esta situación. Y no digo que no todos no pueden, o sea, de Sí. poder se puede. Sin embargo, tenemos también que considerar si al egresar, como lo acabas de mencionar, Pati, esto es lo que le va a satisfacer, porque tenemos que pensar que la carrera que se elija, uno, tiene que tener la oportunidad de ejercerla. Dos, tiene que ejercerla con éxito, o sea, con satisfacción para sí mismo y con satisfacción para aquellos que van a ser sus usuarios, pacientes o lo que sea. Y tercero, tiene que ser una fuente que le dé sustento o se aproxime a eso.
porque si no se cubre con esto, entonces probablemente la elección no fue buena. Muchas veces los papás, Pati, nos inclinamos y pensamos siempre en cosas grandes. O sea, yo quiero que mi hijo sea licenciado en, o que sea igual que su papá, o que sea igual que yo, o igual que el tío fulano. Pero el hijo tiene esas habilidades, posibilidades e intereses. ¿Podrá? Tenemos que pensar como en todo eso. A mí me encanta, por ejemplo, que en los años recientes se le ha dado mucho empuje a todo lo de gastronomía. Y gastronomía tiene como su propio mundo, ¿no? Desde el que cocina, el que atiende mesas, bueno. Eh, Así, antes, hace unos años, Pati, eso no, o sea, ay, un simple cocinero, no, hoy sabemos que es una carrera muy respetada, Claro. ¿sí? Y como eso, muchas otras, Pati. No tenemos que pensar necesariamente que tiene que ser un título universitario. Si es un carpintero, pues que sea un muy buen carpintero. Si es una persona que va a reparar computadoras o va a realizar softwares en donde no se requiere como tanto el contacto humano y que pueden ser verdaderamente excepcionales, pues adelante con eso, ¿no? Sí, dependiendo, como dice usted, de las habilidades de cada uno de los chicos, porque habrá quien ya, pues, como dice, puede intuir un poco más lo que está pensando la otra persona, pero va a depender de cada persona. Entonces yo creo que darle la oportunidad de que vaya a ver qué es lo que se hace, o sea, qué es lo que hace un abogado, qué es lo que hace un contador, por ejemplo. En el área tecnológica yo creo que ha habido también un gran auge en este tipo de carreras en donde pues la persona interactúa con una máquina para creación de software o lo que sea, porque no hay tanta interacción con otras personas que, que los puede llegar a frustrar y después ya no quieren ejercer lo que estudiaron. Entonces se vuelve muy, muy triste pues para el chico, para la familia y una frustración para todos. Entonces creo que ahí el acompañamiento es muy importante. Usted maestra sabe dónde debe o sea, los papás que sus hijos vayan a pasar a prepa, universidad, si no han llevado un acompañamiento en la primaria y se quieren acercar, ¿hay alguna instancia o qué deben de pedir o a dónde se deben de dirigir los papás para que les ayuden en este aspecto? Porque muchas veces como papás pudieran pensar, pues mi hijo quiere estudiar tal carrera, simplemente que la adecúen, ¿no? Que hagan las adecuaciones necesarias para que el chico lo pueda estudiar. Pero hay que pensar más allá, como dice usted, que sea realmente lo que el chico quiere hacer de su vida y que sea feliz y que se desarrolle, que es yo creo que lo que queremos todos los papás con todos nuestros hijos, independientemente de la condición. ¿A dónde pudieran dirigirse los papás? ¿Usted tiene idea? Bueno, en bachillerato tienen los tutores, que creo que es el primer paso. Hay tutorías y se supone que tienen esta formación, esta capacitación con una muy amplia posibilidad como de orientarlos. Al pasar a licenciatura para solicitar estas adecuaciones que mencionas, Pati, es muy importante que la familia dé a conocer a la escuela que el chico tiene la condición. Y está la Universidad de Guadalajara, que no sé si todas las universidades que están adheridas a UDG lo tienen, pero Universidad de Guadalajara tiene la dirección de inclusión y a través de ella, por derecho, se deben hacer esas adecuaciones, pero lo que no pedimos no se nos da. Entonces, por eso digo, los padres tienen que notificar, por un lado, la condición, porque además de esto está la adecuación en los exámenes para el ingreso. Desde ahí empiezan como esos ajustes y el alumno tiene un seguimiento, se supone, por lo menos en plataforma, de que tiene una condición específica y dependiendo la escuela en donde fue aceptado, ahí se tienen que realizar los ajustes. Hay gente profesional que no está necesariamente dentro de la dirección de inclusión en UDG, pero que también les brindan orientación
Y también, por ejemplo, Faro es una institución que en su momento puede hacer charlas en las universidades para que los maestros tengan idea de la condición y también sobre los ajustes que son posibles. Sin embargo, Pati, quiero regresarme un tantitito en lo que es el punto de la elección de la carrera, porque tú dijiste que lo quiera, que el chico quiera, que le guste, que le atraiga, sí. Pero yo también quiero poner mucho énfasis en que eso que le gusta, que le atrae, sí sea algo posible dentro de su condición, tanto eh, cognitiva como social, ¿sí? Porque son dos aspectos. Claro. Le puede gustar. Y la siguiente pregunta es, ¿capaz o no capaz de aprenderlo? Pero luego la tercera es capaz de desempeñarlo por los requerimientos sociales que implica la elección que hizo. Uh-huh. Maestra, y en este aspecto por ejemplo, la inclusión, ¿usted qué recomienda? Muchos papás me han preguntado, ¿sería mejor que estudiara la carrera en línea para que no tuviera que interactuar con otros chicos? O sea, por la cuestión de la socialización. ¿Qué recomienda en este aspecto? Bueno, hacer la carrera en línea es una buena opción, pero durante el periodo de la formación. Entonces, ¿qué tipo de carrera va a estudiar? Si es una carrera que al final de cuentas le implica que, que tenga que poner en juego mucho sus habilidades sociales, entonces esto no fue una ayuda, porque en vez de estar poniendo ya en práctica estas habilidades que va a requerir, pues le permitimos que no lo hiciera. Sin embargo, si es una carrera como la que hablábamos, algo fría de diseño, de software, preparación de máquinas, en donde, bueno, no requiere como tanto el contacto con nosotros, pues adelante, ¿sí? Sí, sí, como decíamos, pues hay que ver cada caso bien en particular, ¿verdad? Pero lo importante, pues yo creo que es eso, que como papás tengamos claro que pues hay que seguirlos motivando para que sigan aprendiendo cosas y sigan aprendiendo habilidades. Y pues la escuela yo creo que es un lugar muy bueno para que los chicos pues en un ambiente seguro relativamente pues convivan con otros seres humanos y aprendan a negociar, aprendan a ceder. Para eso es importante, creo yo, que se hable con la escuela en donde esté el chico, pues porque muchas veces si no se conoce la condición, pues los compañeros pueden tachar a esta persona de que es pues raro o que no le gusta convivir o que todos le caemos mal porque no quiere hacer equipo con nadie. Entonces ahí es importante yo creo que pues ir llevando el acompañamiento para que los demás conozcan la situación y yo creo que cuando ya vemos la necesidad hay buenos resultados porque yo he visto que cuando los chicos entienden por qué el compañero se comporta de esa manera, es diferente. O sea, cambia la dinámica y lo empiezan a incluir. Mi esposo da clases en la universidad, en la UDG precisamente, y me ha contado que ha encontrado chicos en el espectro autista, pues con trastorno de Asperger en la universidad sin diagnóstico, pero que pues finalmente han llegado a la carrera, pero siguen teniendo esa dificultad de trabajar en equipo con sus compañeros él está en una carrera pues de informática, ¿sí? Pero siguen teniendo la necesidad de comunicarse con otros y hacer equipo y todo eso. Entonces, cuando él les explica la situación que está viviendo el compañero, entonces los mismos compañeros entonces ya lo ven de otra manera, o sea, lo ven con otros ojos y empiezan a ver las partes fuertes que tienen estas personas, porque generalmente son muy hábiles en el aspecto práctico, ¿verdad? Tienen una gran habilidad tecnológica o tienen mucho conocimiento, o como dice usted, se saben, las cosas se las aprenden de memoria y pueden ser un gran aliado en un equipo de trabajo. Pero cuando no conocen las otras personas el por qué se comportan de esta manera, entonces empiezan las dificultades y empiezan a ser segregados. Y entonces el chico se siente frustrado porque él ya comprende que no, pues que no es parte de, que no lo están aceptando.
En Ujú. otras condiciones a lo mejor el niño no se da cuenta de que no tiene la posibilidad de socializar, pero ellos se dan cuenta y se frustran. Y pues existe también las situaciones en las que se da que el chico se siente tan mal que puede llegar a una depresión, porque se siente excluido del grupo. Efectivamente, Pati, me das tela para dos comentarios muy importantes que quiero hacer. Sí. Lo que acabas de decir, informar al grupo es una herramienta muy valiosa, pero puede ser un arma de doble filo. Quien informa es la persona que va a detonar la reacción del grupo, si va a ser de aceptación o de rechazo. Ah, sí. El tono en que, y digo tono como todo el entorno, el enfoque que le dé a la información, puede generar la comprensión, la tolerancia, el respeto. Y no digo que sea alguien que hable a favor ni con lástima, porque tampoco eso es digno para nadie, de ninguna edad y de ningún género, la lástima. Lo que tenemos que generar es el respeto, en primera, y después la comprensión. Ya si después viene la empatía y la simpatía y todo lo que quieras, bueno, ya fue una ganancia, ¿no? Pero el respeto, esto es un punto bastante importante. Y esto lo debemos considerar tanto los docentes como los padres de familia. Cuando voy y hablo a los docentes, les voy a hablar de la condición de mi hijo. No vengo a decirles para que le tengan lástima, sino para que mi hijo sea tratado con justicia, Uh-huh. con equidad, o sea, dándole lo que él necesita. Uh-huh. ¿Sí? Y el otro punto que quiero comentar, cuando vamos en la defensa de los derechos de nuestros hijos, Pati, y que lo hacemos desde pequeños en busca de una escuela, tenemos que considerar que no siempre en este momento de la vida, esta elección que yo estoy haciendo como padre es la justa. ¿A qué me quiero referir? Bueno, hay niños con otras condiciones, por ejemplo, el síndrome de Down, que no se va a quitar, ¿sí? Sin embargo, es educable y puede mejorar en de su condición. Y aquí debo considerar la opinión de otros profesionales para ver qué tan pertinente es la escuela regular o la escuela especial. En el caso de cuando es niño, y me refiero a preescolar, primaria, y a veces hasta secundaria, eh, el elegir la escuela regular muchas veces no es la opción que a él le acomoda o la más justa para mi hijo Uh-huh. en este momento de su vida. Tengo que priorizar otros apoyos para que él adquiera otras habilidades antes de meterlo a este ambiente en donde va a sufrir más de lo que va a gozar. Va a ser menos él de lo que pudiera ser en otro ambiente. Y como es un derecho, a veces hacemos abuso del derecho y Sí. caemos en maltrato. Eso es muy importante. Sí, esto que menciona maestra me parece muy, muy, muy importante porque a veces el niño, sobre todo en preescolar, no tiene todavía las habilidades necesarias para poder estar en un grupo, o sea, todavía sus lapsos de atención son muy, muy cortos, no se puede quedar sentado ni siquiera un ratito. Entonces, en lugar de beneficiarlo, como dice, lo estamos perjudicando y se le va a quedar al niño grabado que la escuela no es un lugar agradable. Entonces, yo creo que hay que hacer toda una preparación antes y para eso ustedes hacen una labor increíble. Ahorita estamos recibiendo muchísimos comentarios, maestra, de personas que le mandan saludos, personas que han recibido apoyo en Faro, aquí en los mensajes. Les mandamos saludos a todos ellos. Y ustedes hacen esa labor tan importante de sensibilizar a los maestros, pero también que los papás también pisemos la realidad de qué es lo que ahorita le conviene más al niño, para que en un futuro tenga más posibilidades de seguir creciendo. Entonces, a lo mejor en este momento, bueno, pues me voy a quedar con mis ganas de que esté en preescolar, en el preescolar que yo quiero en este momento,
el niño necesita otras cosas, necesita aprender otras habilidades básicas, básicas, que a lo mejor un niño neurotípico de 3 años ya lo tiene de manera natural, Ujú. ¿sí? Pero a él necesita un apoyo extra, entonces aquí sí es bien importante eso que menciona. Nos están preguntando, maestra, dónde se encuentra pues la fundación. Están en Guadalajara. ¿Nos quiere dar más datos de cómo se pueden contactar con ustedes? Nos pregunta Marta Elizabeth. Gracias. Y sí, efectivamente estamos en Guadalajara, cerca del mercado de Atemajac, calle Reforma número 131, teléfonos 33 13 21 53 77 94 y 33 15 05 08 02. También nos pueden encontrar en las redes sociales con este nombre, Faro de Alejandría. Estamos en Facebook, en Instagram. Ah, yo no sé de redes, no soy la que las manejo. Pero sí, ahí Pero están en sí, Facebook. Sí, ahí están. sí, en página web, Faro de Alejandría, así nos pueden encontrar también y ahí están todos nuestros datos. Maestra, le manda saludos también Sonia Solórzano. Y Ah, también yo creo que ha pasado por ahí en Faro, nos platica sobre su chico de 23 años. Y bueno, yo creo que ustedes tienen un montón de historias ahí que nos podrían contar, porque esta labor que ustedes hacen es muy importante. Yo creo que si nos están viendo, escuchando desde otros países, busquen alguna fundación también que les pueda ayudar para hacer ese seguimiento con la escuela, para ir a preparar el campo, porque yo me acuerdo cuando usted nos comentaba y se me quedó muy grabado, vayan a hacer la preparación, o sea, es como dejar preparada la tierra ahí en la escuela para cuando llegue el chico estén todas las condiciones necesarias para recibirlo de manera adecuada y que salga bien, ¿sí? Porque es importante que no se, que no se enfrente a tantas frustraciones al mismo tiempo, porque no las podría manejar. Y entonces, pues, de repente yo he visto casos, maestra, en los que simplemente dejan de llevarlos a la escuela. ¿Sí? Conozco un sí, caso de una chica, ella ahorita ya debería estar en la preparatoria y en la primaria ya no pudo seguir estudiando, pero faltaron las condiciones, oye, fallaron muchas cosas porque la niña tenía la capacidad. Fallaron ujú, muchas cosas que no se hicieron de manera adecuada, de manera correcta, y es triste porque pues ya la niña se tiene que quedar en su casa, ¿sí? O sea, ya no hay la posibilidad en este momento de integrarla en la preparatoria. Y por su edad regresar a la primaria es difícil. Entonces, por eso es importante que como papás también se tenga esa paciencia y acompañados de una fundación como ustedes, que les vaya diciendo, bueno, ahorita sí, el niño ahora sí ya está listo, vamos a ir con ustedes, los vamos a llevar de la mano, les vamos a ayudar, pero sabiendo se pueden presentar estas cosas, o sea, sabiendo lo que puede pasar, para también como papás no frustrarnos tanto. Y de manera que cuando ya estén en la preparatoria, en la universidad, en estas edades en las que se da otro salto cuántico, digo yo, ya cuando van a entrar a la universidad es otro salto cuántico, que ya tengan más habilidades sociales los niños y más habilidades para enfrentarse, porque una de las cosas que nos preocupan mucho, pues es que sean tan transparentes en su manera de ser, en su manera de pensar, en su manera de hablar, en un mundo en el que se tiene tanta intolerancia a la verdad. Y ellos lo van, ellos son transparentes y ellos van diciendo lo que piensan. Entonces necesitan un entrenamiento previo que ustedes también les apoyan en este aspecto, ¿verdad, maestra? sí, tenemos un programa para desarrollo de habilidades sociales, porque justamente este tema que recién mencionas y también el tema de no saber, bueno, por un lado no saber mentir, pero por otro lado no identificar mentiras, los vuelven altamente vulnerables en este mundo tan agresivo en el hoy por hoy. Y pues detalles de la comunicación también, Sí. ¿sí? Y de manera práctica, maestra, le manda saludos también la señora María del Socorro Piña, le la manda a felicitar y pues muchísimas gracias a todos los que están comentando. Yo les quiero recordar que quienes entren al video original en Facebook de Aquí Entre Papás van a estar participando. Les voy a mandar a uno de ellos un libro
comenten lo que ustedes quieran sobre el video, lo pueden compartir con alguien y van a estar participando. Si son de aquí del país, se los estaré enviando, y si son de otro lugar del mundo, veremos la manera eh, que se los podamos hacer llegar de manera digital o de alguna forma, pero ya nos estaremos comunicando con ustedes. Va a empezar a contar de los comentarios del día de hoy y 7 días más para hacer entonces ya lo que sería la, la rifa. Aquí teníamos un comentario, nomás que ya se me perdió. A ver dónde está. Vero, maestra, dice que le manda también saludos. Dice, ya escuché que Faro ya tiene 19 años. Dice, wow, que súper rápido los 19 años, mejor aprovechados para mi hijo, que hoy ya tiene 24 años. Ella es Vero, dice Vero RB. Sí. Y Mari Coco también dice que la mejor fundación para niños con Asperger. Maestra, pues usted ha hecho una gran labor y ahí se ven los resultados. Maestra, sé que van a tener un evento el viernes, va a participar usted en un evento sobre inclusión. ¿Nos podría platicar sobre él para si hay alguna persona interesada? Sí, es un evento que realiza UDG Virtual. Tiene el enfoque de hablar acerca del cambio en el término que tiene Asperger, esta división que decía yo hace rato. Todos eran antes el autismo y luego separaron al Asperger. Está una médico que va a estar hablando de esto y vinculado a las consecuencias sociales de este cambio en la terminología. Estaremos charlando ahí. Es una charla de 2 horas, de 10 a 12. Te mando el link por si quieren compartirlo Claro, ustedes, sí, sí, sí. en la... No, creo que ya lo tienes, ¿verdad? El link. Ah, sí, ya lo tengo. Lo voy a compartir en la página. Y Ajá. también, ¿lo van a tener ustedes también, maestra, en su página de Facebook? Sí. Ah, Uh-huh. muy bien. Así es. Vamos a ver, maestra, si después tenemos la oportunidad de hablar con el encargado de inclusión de UDG Virtual. Creo Sí. que es el señor José Antonio Olivo. Me están comentando aquí, para ver si pudiera platicarnos un poco más sobre este programa, porque hay muchas personas que están interesadas, nos están mandando aquí mensajes, nos están Sí. preguntando, nos pregunta alguien a dónde se debe dirigir para un chico que va a entrar a la preparatoria UDG allá en Guadalajara. ¿Usted sabe a quién tiene Ajá. que dirigirse? En la dirección de inclusión, ¿En para cada ver cuál. preparatoria? Sí, para bachillerato, para que tenga desde un principio las adecuaciones para su examen de admisión. Pero en cada edificio, ¿verdad? Del bachillerato, ¿o hay una sede? No, el examen lo hacen en una fecha, a veces en 2 fechas, pero es en un lugar determinado para todos los que van a varias carreras y a bachillerato Ah, ok. y con diferentes tipos de necesidades. Ok, muy bien. Maestra, pues en este último bloque, algo que nos quisiera hacer énfasis, algo que nos quisiera invitar a reflexionar sobre este tema para aprovechar estos últimos minutos. Solamente quiero cerrar con esta idea. Si bien las personas con Asperger son quienes tienen grandes posibilidades en la vida, pero ojo, no pueden solos, van a necesitar en otra forma a la ayuda, sobre todo de la familia. Y tomar siempre en consideración que, bueno, hablamos ahorita de condición de Asperger, pero puede venir acompañado de alguna otra condición, una condición psicosocial que puede ser, no sé, depresión, trastorno de ansiedad, cualquier otra cosa, como igual puede venir acompañado de ceguera, de un trastorno motor o de discapacidad intelectual. Entonces, es Asperger, es su capacidad intelectual ahí, sí, pero si está acusando con otra cosa, bueno, pues tenemos que tomar en cuenta esa otra condición para no autoengañarnos. Así es. Maestra, pues yo no me queda más que agradecerle que haya venido a platicar con nosotros en este podcast, que es su casa. Cuando guste, la Gracias. vamos a seguir invitando. Le manda un saludo Montserrat Mendoza, Bertis Vini Astorga. Ella nos dice que tiene 2 estudiantes universitarios con espectro autista y que estudian en línea, y los recursos que ha procurado adecuar para ellos le han servido para otros estudiantes. Eso también es un tema muy importante, maestra, Sí, porque beneficia a todo el grupo, no es tiempo sí. perdido para los maestros ni para los demás estudiantes. Exacto, Eso es sí. Es muy ganancia. importante. Sí, así es. Y también Carmen Gallardo le manda saludos, maestra. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias a la familia de Aquí Entre Papás.
Recordarles que pueden ver los podcasts en todas las plataformas y se las menciono de nuevo. Estamos en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en Breaker, en Google Podcast, en Pocket Cast, en Radio Public, en Anchor. Y pues si quieren comentar algo en el video original de Facebook aquí entre papás del día de hoy, tienen 7 días para comentar algo y hacer un sorteo para mandarles este libro y pues poder ayudar con nuestro granito de arena. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias a todos. Un saludo, nos vemos la próxima. Yo soy Patti Franco y esto es Aquí entre Papás. Gracias. Gracias.